Alabado sea el nombre de Jesucristo. El versículo o la palabra de este día se encuentra en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, hasta el versículo 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, un joven esforzado, un joven con mucho ejemplo hacia los demás. Comienza el apóstol Pablo a decirle: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que esforzarnos en la gracia, tenemos que esforzarnos para poder agradar a Jesucristo. El apóstol Pablo sabía por qué le decía esas palabras a Timoteo. Pablo, un hombre idóneo, un hombre llamado a predicar y a ganar almas para Jesucristo, a pregonar las buenas nuevas de salvación. Por eso comienza a hablarle el apóstol Pablo a Timoteo que se esforzara en la gracia, que se esforzara para poder agradar a aquel que lo había tomado por soldado. Nosotros tenemos que esforzarnos siempre para poder agradar a Jesucristo. Tenemos que esforzarnos para poder agradar a aquel que nos ha tomado por soldado. ¿Y quién es el que nos ha tomado por soldado? Se llama Jesús de Nazaret. Y es por eso que tenemos que esforzarnos para poder coronar esta carrera. Porque ninguno que milita, dice la palabra, se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que esforzarnos, tenemos que aleluya, darlo todo por aquel que nos ha tomado por soldado y morir a nuestra propia carne y decirle a Cristo Jesús: aquí está mi vida en sacrificio puro, aquí está mi vida en sacrificio de alabanza. Es por eso que tenemos que sufrir como buenos soldados de Jesucristo. La palabra, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo, él sabía por qué le decía esas palabras a aquel joven llamado Timoteo. Pablo, un hombre que era un hombre judío y también romano, un hombre de que en su principio él era un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de la iglesia, pero que cuando él iba de camino a Damasco, aleluya, Jesucristo mismo se le presentó y lo llamó. Y Jesucristo dice en la palabra, en el libro de los Hechos: porque instrumento útil me es este. Por eso nosotros somos instrumentos útiles en la obra del Señor y no tenemos de qué avergonzarnos, porque de una o de otra manera Dios nos usa para su obra. Nosotros somos instrumentos en las manos de Jesús, somos barro en las manos del alfarero y Él hace con nosotros como Él quiere. Es por eso que tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Esforcémonos por agradar a aquel que nos ha tomado por soldado. Esforcémonos por agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita, aleluya, se enrede en los negocios de la vida. En pocas palabras, Pablo le dice a Timoteo: ninguno que sirve a Jesucristo se enreda en las cosas del mundo, se enreda, aleluya, en la vanagloria de la vida. Y es por eso que nosotros tenemos que agradar al Todopoderoso, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que agradar a Jesucristo, tenemos que aprender a agradar a Jesús, porque Él es quien nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha levantado para cosa grande. Que Dios pueda bendecir tu vida en este maravilloso momento.
que esta palabra pueda edificarte y que esta palabra pueda reconstruir tu vida de una manera poderosa. Así es que esforcémonos, aleluya, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Así es que aprendamos de Pablo las sabias palabras que le decía a Timoteo, aquel joven, aquel humilde joven pastor. Así es que adelante siempre, que Dios te bendiga y esta palabra sea de reflexión para tu vida.